Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy llegamos al episodio número 116 y el tema de hoy es cómo medir tu evolución en el karate. Como siempre, tengo a Sensei José Navarro Parra desde España. Bienvenido, Sensei. Hola, ¿qué tal todos? Bueno, hay varios que me han pedido que hable del tema y les ha parecido que es un tema que es interesante de cómo saber, cómo medir nuestro avance. ¿Estamos evolucionando o estamos eh, haciendo más de lo mismo? ¿No? ¿Cómo darse cuenta si uno está progresando en el karate? ¿Qué dice, Sensei? Sí, bueno, tenemos una serie de puntos, podríamos decir, o de referencias que a lo mejor nos indican o nos pueden indicar si estamos evolucionando. Algunos tienen una relación directa con la práctica, o sea, cómo nos sentimos nosotros cuando practicamos, si evolucionamos. Otras son de carácter externo. Uno puede asociar de que su evolución tiene que ver con grados, con el estatus que tenga dentro de una organización, etcétera, etcétera. Acaba de llegar Mario Sensei. Hola a todos, de aquí saldrá un material muy interesante. Gracias Mario, gracias por estar. Dentro de poco estarás aquí de visita por Dinamarca y bueno, estarás en el podcast nuevamente. Julio Ariel Lucero Sensei nos escribe y dice, buenas tardes, es un tema muy interesante para debatir, pero lo voy a ver mañana ya que estoy en ruta y viajando en este momento. Es un tema sumamente interesante e importante para estudiar. Gracias, Julio Sensei, gracias por estar y gracias por preocuparte de mandarnos un saludo. Antes de empezar, quería leer que me mandaron una invitación para los karatecas uruguayos. Es el Dojo Kamae Uruguay que invita a celebrar el Día Mundial del Karate el 25 de octubre. Y dice así, por este medio los invitamos a una actividad diferente. Queremos celebrar el Día Mundial del Karate y juntar a todos los karatecas posibles para dicho evento. Lugar, pista de patín El Cuadrado, Playa Ramírez, el día 25 de octubre del 2022 a las 19 horas. Y el sensei organizador es el profesor Marcelo Viera, y por consultas comunicarse al 099-323461. Una excelente iniciativa, me parece bueno, que intenta trascender estilos y escuelas, etcétera, y unir a los karatecas en el festejo, ¿no? Bueno, como decía Sensei, vamos a hablar sobre la evolución, cómo medir la evolución personal en nuestro entrenamiento de karate. Y es un tema un poquito escalabroso, digo, porque a veces es difícil, eh, es difícil de abordar, porque muchas veces tenemos una visión cuantitativa, especialmente al principio de nuestra carrera marcial, por así decirlo, ¿no? Y vemos el avance desde el punto de vista de la cantidad de técnicas que sabemos, o la cantidad de katas que sabemos, etcétera, etcétera, ¿no? Cantidades también, Y ¿no? la cantidad de grados, etcétera, exactamente. Y bueno, lo de los grados es un tema casi que aparte, porque eh, no sé cómo decirlo que suene bien, pero cada vez más puede haber un desfasaje entre evolución y el grado, no necesariamente se acompañan, ¿no? Este, Tú tenías Sí, unos pero yo puntitos ahí, recuerdo, Sensei, por ¿te ejemplo, animás? hasta primer. Sí, sí. Mira, el primero que tengo apuntado era precisamente los grados, porque yo recuerdo, por lo menos hasta primer dan, que la evolución tanto de la escuela como de lo que te veían desde fuera era acorde a los grados. Te preguntaban qué cinturón y dependiendo del grado de cinturón que tenías, pues digamos que se te valoraba si habías subido de nivel. Y había cierta lógica, porque uno sí sentía que había un progreso.
dentro, porque claro, como no sabía nada, todo lo que practicara era progresar, ¿no? El problema es cuando ya llegas a un cierto nivel de grado, donde ya no, como que sabe los programas de entrenamiento, sabe los trabajos que hay que hacer, y ya forma de medir la evolución, no, los grados no te lo condicionan. Muchas veces casi es peor, tiene más grados, pero sigues igual, ¿no? Por el mismo nivel, ¿no? Entonces, en una etapa sí es importante el grado como un medidor de una evolución personal, y luego tienes que trascender y a otra cosa, claro. Claro, y es verdad, al principio lo más natural es verlo desde un punto de vista cuantitativo. Bueno, se hace, ¿qué es lo que tengo que aprender para el grado siguiente? Y hago eso y después aprendo lo que, para el siguiente y así, ¿no? Se va acumulando técnicas, pero tarde o temprano se llega a un momento donde se termina el currículum, o sea, ya no hay novedades técnicas, ¿no? Y entonces ahí cabe cambiar de parámetros o de criterios, porque si no se llega a un muro, ¿no? Antes de seguir, quisiera alcanzar a leer los saludos que nos van llegando. René Cavieles, Sensei, nos escribe: saludos, Sensei, desde Asturias, España. Saludos, René, gracias por estar. Santiago nos escribe también, dice: buenas tardes desde Uruguay, picadita pronta, todo listo para disfrutar otro episodio. Saludos, estimado Santiago Barberán. Gran tema el de hoy. Gracias, Santiago. Bueno, cuando vaya a Uruguay me tenés que invitar a una picadita. Muchas gracias por estar y por participar siempre. Diego Alexander Buitrago escribe, dice: muchas disciplinas se miden en tiempo como el atletismo, pero ya que no somos un deporte, medir nuestros avances es difícil. Sería bueno saber cómo medir si tenemos progresos o no, porque el tiempo en este arte marcial no necesariamente significa mejora. Justamente es una de las cosas que queremos tocar, Sensei. Sí. Alejandro Cavaliari, Sensei, nuevamente al pie del cañón, gracias por estar ahí, Sensei. Nos escribe, dice: buenas noches para todos, saludos de Argentina, saludos, Sensei, gracias por estar, gracias por siempre aportar. Fabi Gómez escribe, dice: muchas gracias por compartir su tiempo y conocimientos en este programa, lo anhelaba. Gracias por estar, Fabián, gracias por escribirnos. Y Ariel Garófalo nos manda unos abrazos. Ariel, que es el director de la revista Mocuso, donde también pueden escuchar este podcast en mocuso.ar. No se olviden. Me dice que se deforma un poco mi audio. ¿El No tuyo sé o el mío? no sé, pero alguno se deforma. No podemos hacer mucho, estamos con lo que tenemos. Haremos, no hay nada que hacer. Esperemos que si se deforma, que se forme nuevamente. Sí. Sí, estábamos hablando de la parte cuantitativa, ¿no? Exactamente, de los puntos. Por ejemplo, uno de los que yo te había apuntado es el tiempo, ¿no? Si es un indicador el tiempo, como nos decía Diego, creo, ¿no? Diego Alessandre, ¿no? Lo es o no, depende, puede ser un aliado o no. Es decir, hay gente que se basa o sea, que presume, ¿no? Del tiempo que lleva practicando. Llevo tantos años como un punto donde se supone que ha adquirido un nivel determinado, ¿no? Dentro de la práctica. A veces también se confunde que llevar mucho tiempo equivale a tener nivel. No tiene nada que ver. Nosotros hablamos de nivel de habilidades, de lo que nosotros somos ahora con respecto a lo que éramos hace un tiempo atrás, ¿no? Que puede ser desde el principio o en la trayectoria de nuestra práctica. Entonces, el tiempo para mí no es un medidor, desgraciadamente. Personalmente sí lo es. Yo, como persona, sí siento que el tiempo me ha favorecido en mi práctica. De cara a lo que yo veo de fuera, no siempre es así. Es el tema del tiempo. El gran problema con el tiempo es que el tiempo en sí mismo no aporta nada. Más que nada, se podría decir que desde un punto de vista físico, por lo menos, resta, ¿no? Pero el tema con el tiempo es qué se hace con ese tiempo, ¿no? Porque, bueno, yo conozco sensei de muchos tiempos de entrenamiento que realmente han profundizado, han usado esas décadas de entrenamiento para realmente llegar profundo, ¿no? Y uno lo ve en su movimiento, lo ve en su técnica, lo ve en su postura, la madurez
un karate maduro, ¿no? Pero también hay mucha gente que también ha entrenado 50 años, que ha repetido el primer año 50 veces. Y entonces, desde ese punto de vista, el tiempo no aporta nada. Eh, Incluso tampoco es muy extraño ver gente con menos tiempo de entrenamiento con mayor habilidad. O sea, y aparte porque todos venimos a este mundo con un set de cartas distintos, ¿no? Las cartas las cartas genéticas y etcétera que nos dio la providencia son distintos y bueno, algunos tienen una capacidad innata mayor y pueden avanzar más rápido, etcétera, etcétera. Así que el tiempo es muy relativo. Digo, No, tiene que ver en un tiempo bien usado. O sea, que tu práctica en ese tiempo haya sido intensa, continua y también, por supuesto, orientada, ¿no? Sin embargo, es un elemento que sí se tiene en cuenta por la mayoría de los practicantes de artes marciales. Creo que por el, toda la gente en general, ¿no? Pero las artes marciales, por ejemplo, se pide un tiempo mínimo para tal examen. Como si el tiempo, mm, o sea, tú no puedes examinarte para segundo dan si no tienes 2 años después del primero. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces se le da una importancia porque se supone que el tiempo te va a favorecer en tu práctica. Se da por hecho y no es verdad. Como sabemos, no es cierto. En mi caso personal, eh, el, a mí me ha beneficiado más que el tiempo, es la continuidad en el tiempo de la práctica. ujú. Claro, porque si hay un elemento que, que, que es importante en la evolución del karateka, es la constancia. Y cuanto más tiempo se pueda mantener la constancia, Ajá, mayor el desarrollo. Bueno, el otro día hablábamos de los hábitos, ¿no? El hábito de entrenamiento, etcétera. Y esto es un elemento esencial. ajá. Pero el tema con el tiempo es que no trae nada automáticamente, ¿no? Eh, y que aparte si estamos haciendo, si nuestra concepción del karate y del entrenamiento es la misma hoy que la que teníamos hace 40 años atrás, entonces quería decir que estamos repitiendo ese año de entrenamiento de hace 40 años atrás, lo estamos haciendo todavía. Entonces, no me refiero a que cambiemos de idea de lo que es bueno y lo que es malo, pero los elementos con los que trabajábamos hace 40 años no pueden ser los mismos elementos con los que trabajamos hoy. Entonces, si no, entonces una señal de que no hemos avanzado tanto, ¿no? Este, Si uno tiene la misma habilidad que tenía cuando llegó a un cierto nivel de destreza, con el grado que sea, ¿no? O el tiempo que lleva, y tiene el mismo, o incluso ha empeorado, evidentemente, el tiempo no le ha favorecido. no, No, claro. no Mira, es no es un condicionante. Ujú. nos saluda Amalio Necocan. Buenas tardes, dice. El tiempo es relativo. Lo que hay que hacer es aprovecharlo al máximo para avanzar. Quietos y sin estudiar y profundizar no rinde nadie. El tiempo de escuchar o ver el podcast de hoy es valioso también. Saludos, muchas gracias, Sensei. Esperamos siempre aportar un poquito, aunque sea, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí y por participar. Y por tu energía y porque siempre compartir el podcast, siempre llevando nuestra voz al círculo que te rodea. Muchas gracias. Santiago dice, me encantaría invitarte, sería un gran honor. Coincido que el tiempo no es un medidor de progreso. Está el avance en el programa de mi escuela por un lado, eso es finito, y luego mi práctica personal. Ese es un buen matiz, ¿no? Porque hoy también Pepe Sensei hablaba de que hay requisitos de tiempo entre grado y grado, especialmente después de que se pasa el primer dan. Y eso creo que se hace más como una barrera para que la gente deje de pensar en el grado durante un tiempo y se concentre en el entrenamiento. Pero eh, el tema es cómo cambia el contenido que le vamos poniendo al tiempo, ¿no?
Todos al principio estamos, como decíamos, pensamos cuantitativamente, ¿no? ¿Qué necesito para este cinturón? ¿Qué necesito para el otro? Y después llega un momento en que, bueno, te aprendiste los katas que había en tu escuela y los kumites, todo el material preestablecido que hay en el currículo de la escuela, lo aprendiste. ¿Y ahora qué? Y me interesaría profundizar un poco en esto porque justamente hablaba ayer eh, con Leonardo Flavia, que es uno de los eh, oyentes del programa, que me decía que él había hablado con un muchacho de 18 años que había entrenado karate, que había dejado, había llegado hasta primer dan y había dejado por aburrimiento. Y para mí el aburrimiento, la causa principal del aburrimiento es el sentir de que no hay evolución, ¿no? Si uno siente que está avanzando, tiene nuevas metas, nuevos, nuevas etapas a las que llegar, entonces ahí es difícil aburrirse. Pero entonces, ¿por qué llega el aburrimiento en la evolución de un practicante? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Quizá las expectativas que tenga, que a lo mejor no corresponden a lo que él pensaba, lo, al no profundizarse también, uno se aburre pronto porque piensa que a lo mejor ya sabe las catas, lo que tú dices, ya sabe las catas, ya sé el programa, ya simplemente repetir y esto me aburre, ¿no? Sobre todo piensa que está repitiendo constantemente lo mismo y al repetir siempre lo mismo y no ve y encima no mejora porque realmente está repitiendo lo mismo, él está repitiendo un día tras día tras día un mismo patrón, con lo cual no le hace evolucionar, acaba cansándose. Yo creo que tiene que ver más con lo que uno cree que ha conseguido y cuando, si su límite está en el cinturón negro, por ejemplo, el primer dan, pues yo ya he conseguido mi grado y ya pues no, ya me quito y demás, ¿no? Pero no solamente pasa con cinturón negro, ¿eh? Hay gente que lleva muchos años practicando de grados más altos que también acaban diciendo que se aburre. Entonces es una relación quizá errónea con la práctica. Yo, por ejemplo, no me aburro nunca. Yo puedo estar cansado o muy activo. Puedo estar un día menos inspirado o más inspirado. Pero lo que es aburrirme, desde luego, a mí no me pasa concretamente. Yo jamás me he aburrido entrenando. Igual que me pasa como si juego un partido de fútbol. O sea, para mí es todo lo contrario. Es como un elemento motivante, ¿no? De que salen mejor incluso. Pero yo entiendo que no todo el mundo ha llegado a ese punto, ¿no? Sus preferencias. Claro, yo uno de los puntos que traía para tratar hoy, que para mí va directamente relacionado con esto, es yo uno de los puntos que le doy a mis alumnos para más o menos tener una idea de si están evolucionando es el tamaño de los paquetes de información con los cuales trabajan. Yo creo que tiene mucho que ver, si tú trabajas con un paquete de información que dice, para patear, aprieto este botón, para golpear, aprieto este botón. Después de 10.000 veces de apretar los dos botones, como que ya no hay más historia para aprender desde esa perspectiva, ¿no? Pero cuanto más consciente sos de los procesos internos, de la coordinación interna, a mí una patada tan simple como la Mike Gary, digo, todavía la sigo, tengo 55, voy a cumplir 56, empecé a los 16, digo, y todavía la sigo perfeccionando, o sea, porque uno trabaja con la microcoordinación interna, la relación ósea, la relación neurológica, la relación de los músculos, los tendones, etcétera, etcétera. O sea que hay tanto para explorar y tanto para perfeccionar, que nunca, a mí me pasa lo mismo que a ti, nunca me aburro porque me parece que tengo 10.000 cosas para hacer cada vez que me planto en el dojo, ¿no? Haciendo un paralelo al Tai Chi, cuando hacía Tai Chi,
mi profesor, al principio le digo, ¿pero por qué se hace todo tan lento en Tai Chi? Y él me decía, lo que pasa es que tengo tantas cosas que llevar en la cabeza que no lo puedo hacer más rápido. Y ahí fue que me di cuenta de lo que se trataba, era de expandir la conciencia de lo que se estaba haciendo. Y eso creo que también es lo que nos pasa, si uno no expande la conciencia de los procesos internos, entonces es todo muy, muy superficial y se termina muy rápido. No hay, no hay donde pescar un pez grande porque el agua es muy llanita, ¿no? Digo, ¿no? Nos escribe Alejandro Cavaliari Sensei, dos posts largos, a ver si los puedo leer. Dice, el tiempo de entrenamiento en artes marciales siempre dependerá de cada uno. Como dice Sensei Parra, el tiempo bien usado es tiempo bien administrado. Creo que se vuelve a viejos temas del podcast donde hablamos de cómo se aprende y cómo se evoluciona. En mi caso llevo 42 años de práctica, que por cierto tuve un comienzo muy difícil en cuanto a lo que aprendía, pero tuve la suerte a lo largo de los años de investigar, estudiar e intentar perfeccionar la técnica desde la base hasta lo más complejo. Pero siempre considero que el tiempo en karate me da evolución porque de todo se aprende de lo bueno y de lo malo. La evolución está en cómo uno evalúe su karate. Hay quienes evalúan que su karate es supremo y por ello dejan de evolucionar. Bueno, eso justamente, digo, creo que ese es el freno más efectivo que se ha inventado para el ser humano, es creer que lo sabemos todo, ¿no? Completamente de acuerdo, Sensei. Yo siempre digo, no hay maestros, hay simplemente diferentes niveles de estudiantes. La maestría es un mito, ¿no? Después, Sensei sigue escribiendo, creo que cada etapa del cinturón negro debe ser un proceso de evolución diferente. Un primer dan tendrá su evolución en cuanto a lo físico y técnico, pero la evolución en lo físico y técnico de un sexto dan con 50 años de prácticas no será igual que al que tuvo en primer dan y con 10 años de prácticas. El físico no es el mismo, pero el espíritu de evolución será rico en técnicas. Completamente de acuerdo. Justamente a eso apuntamos, ¿no? De que si uno trabaja con los mismos parámetros, a los 50 años de práctica que a los 10 años de práctica, algo malo está haciendo, ¿no? Falta un proceso de De maduración, esta ¿no? forma, claro, ahí va yo, ¿no? Que una persona de 18 años tiene unas necesidades que a lo mejor una persona más adulta ya las tiene cubiertas. No me refiero solo a temas sociales, sino también internamente, ¿no? No se ha desarrollado todavía a nivel intelectual del todo, a nivel emocional también tiene altibajo, o sea, que está, digamos, en constante evolución. Y entonces, en ese contraste entre lo que exige la práctica y lo que exige su vida diaria o su formación fuera del dojo, pues muchas veces no le compensa. Y entonces el karate deja de cubrir esas necesidades que a lo mejor en una etapa sí le servían. Y es así de simple. De hecho, no debemos de verlo como algo excepcional, porque si nosotros miramos a nuestros propios dojos, los alumnos actuales que yo tengo, de cuando yo empecé, entre comillas, bueno, de cuando yo empecé no tengo nadie. Después, unos años después, 5 o 6 años después de la práctica, tengo uno, que tú conoces, Cristóbal. Y porque somos amigos, le gusta el karate con nosotros, le emplea el tiempo que puede, está ahí porque para él sí es necesario. Y el resto te puedo decir que son de 15 años para atrás, incluso de 10 años para adelante. O sea, casi todo el mundo lo ha dejado. No, no, es una constante. O sea que es por aburrimiento. Bueno, es posible. Pero yo creo que hay cosas más profundas que no del aburrimiento. Es culpa Absolutamente. nuestra, es culpa nuestra. Yo no me siento culpable porque yo lo doy todo y yo enseño incluso a veces más de lo que a lo mejor una persona puede asimilar en momentos dados, ¿no? Y yo tengo en cuenta eso, yo tengo en cuenta que hay etapas y que tienes que cambiar las formas de calentamiento, las formas de transmitir, los ejercicios para que no se aburran. Pero es que no tiene que ver nada con nosotros, es que cada persona tiene sus propias necesidades. Sí, yo pienso que lo que pasa es que no es la norma. O sea, un sensei como Alejandro Cavaliari Sensei,
o tú o una persona como yo que, o sea, no, que el compromiso con la práctica del karate que tenemos nosotros de décadas y décadas y décadas no es la norma. La otra vez justamente Amalio Sensei, de Neko Kan, eh, puso un punto de discusión en Karate Jutsu Kenkyukai sobre alumnos que dejaban la práctica, ¿no? Incluso alumnos que dejaban la práctica después de muchos años y cómo se sentía como sensei, eso. Eh, donde yo escribí que me parecía que era algo natural, que nos acompañamos durante un tiempo y después no, porque la vida exige de otras cosas y uno tiene una brújula que va para un lado y otro tiene una brújula que va para otro. Incluso me pasó ayer, volvió una de mis alumnas que dejó de entrenar hace 10 años, con 16 años y ahora volvió con 26. Eh, y bueno, a veces volvemos a compartir camino, ¿no? Eh, creo eh, que aquí en Escandinavia hay un fenómeno que se le llama Rau, que es resina que ha estado en el agua durante 10.000, 15.000 años y se transforma en una piedra. Y eso lo usan para hacer alhajas, ¿no? Y es muy difícil encontrarlo, se encuentra en las playas. Eh, y es muy, muy, muy difícil encontrarlo, ¿no? Y mi sensei me decía siempre, encontrar un karateca de toda la vida es tan difícil como encontrar un pedazo de Rau en la playa, ¿no? Eh, y, eh, pero más allá de eso no quiere decir que los que están en el camino durante un tiempo, por corto o largo que sea, que estén haciendo algo mal o que no les sirva, simplemente que cambian de rumbo, ¿no? Entonces, por eso estoy de acuerdo contigo, no creo que estemos haciendo algo malo, creo que es parte de la vida. Y bueno, y hay que aceptarlo como tal. Mira, nos siguen llegando saludos. Sergio González Peña nos manda saludos desde Chiapas, México. Bienvenido, Sensei, gracias por estar, ¿eh? Vamos arriba, México, presente. John Quesada, que también es de México y que es un oyente que está siempre aquí al pie del cañón apoyando el podcast. Nos escribe, saludos maestros desde México. Muchas veces el practicante alcanza una evolución rápida en karate, dependiendo también del maestro. He visto que muchos abandonan la práctica cuando los maestros no los motivan. Buen tema. Bueno, ese es un matiz importante. ¿Cuál es el rol de sensei en el dojo para esas cosas, ¿no? Porque yo pienso que sí, yo intento ser motivante, especialmente con los niños y los jóvenes, ¿no? Este, pero llega un momento con los adultos a los que los tengo que tratar como adultos. Y, y no me preocupo de motivarlos. Creo que justamente porque no quiero tener gente que dependa de mi energía en el dojo, quiero tener gente que se esté motivado por sus necesidades propias del karate, ¿no? Y no dependan de mi empuje, de mi drive, porque me resta energía a mí, ¿no? Que la necesito para mi propia práctica, ¿no? Pero es un buen matiz. Sí, pero también es al revés. Hay gente que cuando el maestro está muy motivado no llegan a ese nivel de motivación y entonces también desaparecen. Claro. Es que no es solamente que el alumno se va porque el maestro no lo sabe motivar. A veces cuando el maestro practica mucho y llega a conclusiones más rápido que no le pueden seguir en ese ritmo y vamos, a mí me lo han dicho, es que hoy has enseñado un kata que no me sale, uy, es que yo prefiero seguir con lo mío, a mi ritmo, etcétera, etcétera. Entonces no hay una regla básica, es que somos humanos y entonces las motivaciones varían. Y yo estoy de acuerdo contigo. Mi objetivo en la práctica de los adultos no es motivarlo, o sea, no es venga, que te voy a motivar a ver si vienes la clase que viene, el siguiente. Y si vienes, entonces, como estás motivado, tienen que venir motivados. Y si no están motivados, tienen que venir hasta que sean capaces de motivarse. Yo sé, esto lo he dicho yo muchas veces, medio en broma, pero también en serio. Si yo
estuviera condicionando mis prácticas a las veces que realmente yo puedo considerar que estoy motivado al 100%, mis prácticas serían muy irregulares. La diferencia, lo que dijimos la otra vez, que hemos creado una necesidad, que la hemos convertido en hábito, y nosotros vamos, estemos o no motivados, porque sabemos que lo que vamos a conseguir va a ser mejor que lo que dejamos si no practicamos, ¿no? Y eso es una cuestión de madurez, y esa madurez, si no la tiene el alumno, pues tendrá que adquirirla, y si no, pues acabará dejándolo. Pero no solo el karate, acabará dejando cualquier cosa en su vida que le plantee un obstáculo, ¿no? Mira, Fabi Gómez viene con un comentario que da para pensar. Dice, ¿de qué dependemos más para evaluar nuestro desarrollo? ¿De la opinión de una persona externa, sensei, senpai, compañeros? ¿O debe cobrar más importancia nuestra propia percepción? ¿A qué darle más valor? Yo, en el punto 8, yo apuntado, tenía apuntado, bueno, tenemos apuntado, quiero decir, cómo nos ven los demás, ¿no? Yo creo que, que sí, que puede ser, en este caso sí puede ser un punto de vernos si hemos mejorado. ¿Cómo nos ven los demás con respecto a cómo nos veían antes, ¿no? A mí, por ejemplo, me han dicho como que también a todos, uy, te veo mejor, ¿no? Te veo que tu práctica es mejor, no sé qué, por esta línea, me gusta esto más, te veo que tienes más habilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una cierta evaluación, claro. Eso sirve como punto de referencia también para saber si. Lo malo sería que te dijeran, uy, qué mal te veo, ¿no? Aunque también la opinión de los demás es sujeta, a lo mejor tienen un concepto de lo que es la práctica diferente a ti. Y a lo mejor te están evaluando desde un punto de vista diferente al que realmente es una cuestión técnica, una cuestión de cualquier otro tipo. Claro, para mí no es una dicotomía, no son opuestos, ¿no? Pero yo a lo largo de mi carrera, de mi vida de karateca, especialmente al principio, en el dojo donde yo entrenaba, donde saqué mi cinturón negro, era en Samurai Dojo, en Gotemburgo, nuestro sensei, Shingo Gami, él a cada examen de grado, aparte te daba notas, te sacabas el grado y te daba A, B o C. Y yo, bueno, por disciplina de entrenamiento y lo que sea, siempre pasé con la nota máxima. Y siempre hubo una diferencia entre lo que recibía del exterior y cuál era mi sensación interna. O sea, yo no me sentía, yo estaba más consciente de mis errores que de lo que ellos percibían como bueno. Así que nunca me dejé definir por lo que venía de afuera. Siempre me definí, por supuesto que me dejaba definir por lo que venía de afuera en relación a los grados y a pasar los exámenes, ese tipo de cosas. Pero mi percepción de mi habilidad y de mi evolución nunca la dejé definir por afuera porque siempre era peor que la que venía de afuera. Entonces siempre, eh, para mí era más, siempre tuve una necesidad mucho más imperativa de satisfacer esa voz interna que era mucho más insistente y negativa que las voces externas, ¿no? Sí, pero una cosa es que es muy exigente y eso es Mm, bueno. Entonces, una cosa es la exigencia personal, que siempre debe de estar buscando lo máximo, para eso practicamos, para hacer lo mejor que podamos. Y después otra cosa son las opiniones. A mí concretamente me sirve, o sea, no es determinante en mi vida, porque a veces coinciden, a veces lo que tú dices, a veces coincide lo que te dicen con lo que sientes, lo que percibes, mm. pero también me sirve de alguna manera de referencia de que, bueno, si ven algo ahí, quizás es que este sea el camino a seguir, ¿no? A lo mejor por aquí voy bien. Es como un punto de referencia también que se tiene. A mí depende Pero de quién. también, pero exactamente, eso es que de eso te voy a decir, depende quién me lo diga y quién no. Normalmente yo soy una persona que intento, creo que sé diferenciar cuando la opinión es acertada y cuando no lo es.
porque también, y al revés también, hay gente que me ha dicho, bueno, te veo un poquito peor, sí, tú, ¿y bajo qué criterio si hace 20 años que no practicas, no? Entonces, claro, bajo Claro. ese matiz sí, pero es cierto que la semana pasada se me dio un caso que ya lo hemos hablado, ¿no? Quedé con un compañero que hace tiempo que nos vemos, nos hemos visto habitualmente, porque también somos algo amigos, pero no seguíamos practicando juntos porque bueno, cada uno tiene su camino, ¿no? Habíamos coincidido alguna vez en el gimnasio de boxeo, porque también va al mismo sitio donde yo voy, pero él entrenaba por un lado y yo por otro. Y el otro día pues quedamos para entrenar, ¿no? Y durante la conversación, bueno, nos dimos cuenta que un camino que empezó juntos se había separado y en algunos aspectos estábamos en el mismo punto y en otros quizás yo estaba en otro punto diferente por la trayectoria que yo había seguido con respecto a él en el mundo del karate, ¿no? Y más o menos me lo refirió, ¿no? Claro, es que yo veo que tú has estudiado más por esa línea, que has evolucionado, uso la palabra, por esa línea, ¿no? Y yo en comparación a ese punto de donde nosotros estábamos antes con respecto a lo que está ahora, sí me sentí que había una evolución, ¿no? Pero tenía que ver más con la coherencia de mi práctica que con lo que él me dijera. O sea, como mi práctica había ido en una dirección más o menos coherente y no mecánica, ¿no? Más automática. Pues entonces, claro, había habido una evolución natural con respecto a lo que hacíamos antes, ¿no? Y yo así lo sentía. Por eso estaba haciendo una cosa y no estaba haciendo la otra, evidentemente. Entonces, sí, son pequeñas referencias que te ayudan, te das cuenta que en un momento dado, que también es bueno porque te motiva, ¿no? Dices, ay, pues voy en la buena dirección, ¿no? Una persona que hace 10 años estábamos en el mismo nivel y que ahora él mismo me reconoce de que yo estoy aquí y él sigue un poquito perdido por esa vía, ¿no? También eso, satisfacción, ¿no? Claro, a mí me pasa, viste, recuerdo justito antes de que viniera ya la pandemia, estoy haciendo una exhibición y bueno, hago ahí unos catas y unos comités y bueno, cuando termina, se me acerca hay una gente, qué bien, qué bueno que eres, no sé, y yo pensaba, no sabes de qué estabas hablando porque me mandé cada cagada que, digo, que hay. Entonces, realmente no me. Pero no quiero dejar el tema de forma frívola, porque me parece que lo que dice Fabi es, es importante, porque todo depende de la etapa en la que uno esté también, ¿no? Al principio lo importante es el ojo, el observador con experiencia. O sea, al principio lo que tenés que hacer es escuchar a tu sensei hablar, preguntar, ¿m? Intentar comprender qué es lo que él evalúa bien y cómo podés mejorar. Este, creo que la forma más rápida de comprensión y de avance es comprender qué es lo que el sensei comprende como bueno de lo que haces, y qué es lo que podés mejorar. Eh, Al principio, y cuando digo al principio estoy hablando 10 15 años, eh, hay que seguir esa senda porque te faltan las herramientas al principio para poder evaluar lo que estás haciendo. Eh, los compañeros no creo tanto porque cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su ritmo de avance, cada uno tiene sus distintos niveles de energía y de motivación, entrenan diferentes cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. Eh, Puede haber rivalidades, puede haber toda esa parte social, que puede haber envidia, puede haber, yo qué sé. Yo intento no compararme con otra gente, siempre intento enfocarme en lo mío. Este, pero lo que sí puede servir es pueden servir como elemento de motivación cuando ves que hacen algo bueno. Decía, eso quiero hacerlo, ¿no? Quiero aprender cómo hace eso. Desde ese punto de vista pueden ser una ayuda en la evolución. Eh, pero todo, como decía, depende de la etapa en la que uno esté, en la que uno se encuentre. Eh, Cuanto más
ducho estás en el tema, cuanto más has estado, cuanto más sabes, más fácil se hace la autoevaluación, ¿no? Comprender en qué estás, en qué momento estás, en qué etapa estás y en qué dirección tenés que ir, ¿no? Este, bueno, nos siguen escribiendo. Sharim Cross Sensei desde Puerto Rico nos mandó un mensaje, nos escribe: hola queridos amigos, un fuerte saludo. Creo, entiendo, habrá quizás dos tendencias básicas: al mantener y sostener la experiencia del karate estandarizado y necesario, pero escueto, y entonces la próxima progresión que será buscar el karate individual y madurativo, el cual verdaderamente es un camino de por vida. Uno nunca se aburre y siempre logra evoluciones. El primero, el karate estandarizado, en cierta forma es punitivo. Si uno está fuera del estándar, está mal. El karate madurativo, por el principio, creerá en errar como la vía del desarrollo y la curiosidad que genera el autodescubrimiento. Un cariñosísimo saludo de San Juan, ya con gran cariño, Sharim Cross. Un abrazo gigante, Sensei, espero que estés bien. Pienso que también es un matiz que vale la pena tener en cuenta. Yo pertenecí a una federación mundial durante las primeras décadas de mi entrenamiento y es verdad que había un alto nivel de estandarización y que había que concordar con ese estándar, si no se consideraba mal. Lo cual, y estoy completamente de acuerdo, que en algún momento hay que tirar eso por la borda para poder seguir desarrollándose de forma individual. Pero como una plataforma de aprendizaje no me parece malo, pero, pero me parece que en momentos se transforma en un sistema que te limita, ¿no? Pero bueno, ese es un tema para otro podcast quizás. Yo creo que hay cosas que son más o menos subjetivas, como lo que estamos hablando ahora, que alguien te compare, que te diga que cómo te sientes en un día, etcétera, etcétera. Pero luego hay cosas que son tremendamente objetivas, ¿no? Y es tu capacidad y tu habilidad, tu destreza. Si tú, por ejemplo, una de las cosas que yo tengo en cuenta es, lo veo en mis alumnos y también creo que es aplicable a nosotros. Cuando el alumno ha adquirido unas destrezas, tú le puedes enseñar muchas más cosas. Por ejemplo, un kata más dificultoso, con lo cual lo hace rápidamente, lo absorbe, lo asimila no solo en su aspecto técnico, sino también sus conceptos. Cuando le dice relaja, él relaja. Cuando le dice esos matices, ¿no? De que hemos hablado antes, ¿no? De que tiene que ver con la coordinación fina. Y todavía voy más allá. Cosas que yo hago cuando explico, pero que no lo digo. A lo mejor un movimiento que determinado, una sacudida en un punto dado, y veo que hay alumnos que siguen con la forma y alumnos que yo no he dicho nada, pero que ellos lo han captado, Lo captan. ¿no? Lo captan. Entonces eso es un punto objetivo, ¿no? Es decir, la capacidad que uno tiene de esa destreza que le sirve para aprender nuevas cosas, para tener nuevas herramientas, ¿no? Y que cuando se le enseña un kata es capaz de hacerlo rápido. Es decir, de eso se trata, ¿no? Y aquí yo hablo un poquito de comprensión y de diversidad técnica. Cuando uno es capaz de tener diversidad técnica porque tiene unas habilidades que ha adquirido, pues entonces eso es un medidor claramente que te sirve, ¿no? Claro. Yo a ese principio le llamaría el principio de transferencia. Y a eso quiero decir que cuando tienes la capacidad, esta es la eterna discusión que tengo en mi dojo, cuando la gente no tiene capacidad de transferencia. Estamos haciendo un kata nuevo y en el kata hay una técnica básica de karate, yo qué sé, sotobuke. Y va y la hace mal. Digo, ¿cómo estás haciendo un sotobuke mal? No, pero que el kata es nuevo. Sí, pero sotobuke lo has hecho 100.000 veces. ¿Cómo simplemente porque estés utilizando una técnica vieja en un contexto nuevo no te salga la técnica? Bueno, y las más complejas ni digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, la capacidad de transferencia es la capacidad de poder utilizar un principio en distintos contextos técnicos. Entonces, un karateka maduro puede hacer eso fácilmente. Trabaja desde un principio y lo expresa con distintas técnicas. Entonces, digo, esa capacidad es
es señal de un karateca maduro. Sí, El yo tengo apuntado. karateca inmaduro trabaja siempre desde el punto de vista técnico, tiene un currículum de técnicas y eso son las que hace. En cambio, el karateca maduro trabaja desde un set de principios que después se expresa con distintas técnicas. Y a veces puede expresar, en una técnica puede expresar principios diferentes, o sea que la expresión técnica de esa técnica varía de acuerdo al principio con el cual esté trabajando, ¿no? Claro, Esto con una suena sí, con una rarísimo, pero es facilísimo en realidad de por ver. ejemplo, en el karate funcional que nosotros apelamos, precisamente, bueno, los principios que hablan los maestros de que un sotouke o uchiuke o sotouke, ¿vale? Puedes hacerlo absorbiendo, interceptando, apartando. Con un mismo movimiento puedes expresar diferentes principios, ¿no? Eso está Exactamente. claro. Entonces yo tengo apuntado aquí 2 puntos, ¿no? Que hablo de la capacidad de realizar movimientos cada vez más complejos. Bueno, cuando hablo de complejo, lo que estamos hablando no significa que la técnica sea diferente, sino que tiene un montón de matices, ¿no? Y después el segundo punto es la asimilación rápida de los elementos, de los elementos que hay en la técnica, ¿no? Los elementos tanto funcionales a nivel de fuerza o de energía, como los tácticos, ¿no? Como uno es rápidamente hace alguien un movimiento y está viendo que eso es para esto, para aquello, ¿no? Y esa habilidad, evidentemente, demuestra de que la persona ha madurado. Hay diferentes niveles, por supuesto, pero es un buen indicador. A mí me indica cuando yo estoy de alguna manera evolucionando, tengo esa sensación, ¿no? Que no tengo que mirar mucho para captar lo que el otro está haciendo, ¿no? Esos principios ya están ahí acumulados. Y bueno, porque justamente se trata de ver con qué principios se está trabajando y cómo los está intentando expresar, ¿no? O sea que Mm. no estamos... la diferencia, si fuera, por ejemplo, tocar la guitarra, está entre quién se fija en dónde pone los dedos y qué cuerdas aprieta, a quien dice, en qué tono está tocando qué escala puede utilizar para puntear sobre eso, ¿no? O sea, o en qué modo está tocando, etcétera, etcétera. O sea que ya está a un nivel conceptual muy superior. Nos escribe Alejandro Cavalieri Sensei nuevamente, dice, luego de muchos años de enseñanza he establecido una norma. La motivación y la exigencia la hago desde abajo. Motivo y exijo a los kyus principiantes. A los danes solo les doy las herramientas para la búsqueda y que esa búsqueda sea su propia motivación. Parece que coincidimos en la forma de ver esto, ¿no? Sí, Este, He cambiado mi estrategia de motivación a los danes, luego de que muchos de ellos han abandonado luego de 15 o 20 años de prácticas. Ellos deben buscar su propia, al igual que nosotros los que estamos a cargo de una escuela de karate lo hacemos día a día. Justamente, yo estoy completamente de acuerdo. Si no se puede navegar eh, a motor propio, no se puede navegar. Y en todo en la vida, absolutamente todo. Y el karate también. O sea que estoy completamente de acuerdo. A los muchachos, los kyus hay que empujarlos, darles energía. A los adultos que están en el camino de exploración personal, es un camino de exploración personal. Uno puede guiarles, indicarles el camino, pero lo tienen que caminar ellos. No hay otra. No hay otra. es que si en un momento dado los deja de motivar, ¿qué ocurre entonces? ¿Deja la práctica? ¿Que van a tardar 3 meses más en el dojo? No va por ahí el tema, va en eso, en que ellos sean los propios responsables, ¿no? De lo que quieren o no quieren hacer. Julio Lucero Sensei tiene la posición opuesta. Dice, muchas veces los adultos no tienen una motivación interna y el docente puede resultar un factor de motivación para ellos. La motivación es la clave del aprendizaje. Estoy completamente de acuerdo. Y si estuviéramos hablando simplemente de aprendizaje, estaría 1000% de acuerdo. Pero como estamos hablando de un proceso de autodescubrimiento y de crecimiento interno, eh, es necesario, llega un punto donde, creo yo, donde es necesario que el individuo aprenda
a ser automotivado. Incluso en las exigencias para segundo Dan en mi dojo, una de las exigencias es esa, ser automotivado, no depender de la energía del sensei para mantener una práctica regular, eh, y hacer sus propios estudios de karate. Por eso digo, no se trata simplemente de un tema cognitivo y de docencia y de aprendizaje, sino que se trata de la experiencia que hace el karateca, en estos ámbitos, y también los ámbitos negativos, qué se hace con la falta de comprensión, qué se hace con las derrotas, porque yo vivo 1000 derrotas cada vez que estoy adentro del dojo. Eh, cómo, qué se hace con lo positivo, qué se hace con lo negativo. eh, ¿No? O sea que es todo un universo para explorar y que hay que experimentar, que hay que sentir en la piel, no te la pueden contar. Es que los factores que de la motivación son diversos. Son, Ujú. por un lado, indirectos, o directos. Los directos es lo que uno le puede motivar a una persona, vamos, directamente porque lo conoce, le hablas de un tema, sabe por dónde más o menos cojea, como se suele decir aquí. Y después hay factores externos que el sensei no puede dominar. Por ejemplo, a mí se me ha quitado gente porque el grupo donde él estaba ha cambiado. Claro. Y entonces ya no le motiva con el grupo nuevo porque hay gente nueva, porque él ya estaba con el otro grupo que se sentía a gusto. Así es que, por lo tanto, la motivación siempre es relativa. Y estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, ¿no? Que más que motivar es inspirar. Mm. Y yo creo que nosotros tenemos que estar ahí inspirando con nuestra conducta y luego, bueno, que el alumno sea capaz de ver eso y de unirse a esa corriente, ¿no? Pero la motivación queda es verdad que necesitamos estar motivados. Cuando estás motivado, tu forma de trabajar es mejor, aumenta en intensidad y quizás también calidad. Pero si el único factor que usamos como herramienta para progresar es la motivación, entonces la mayoría de la gente no evolucionaríamos porque la mayoría de las veces no estamos motivados. O sea, y si no que uno haga una revisión interna, o sea, motivado como motivado, que te levante y diga, oh, estoy, ¿no? Te vas motivando a medida que empiezas a caminar. Es decir, motivas, ese es el camino que algunos alumnos no trazan. Ellos quieren estar ya en el punto de motivación. Y si no estoy motivado, no voy a practicar. Que nosotros, los que llevamos toda la vida en esto, hemos aprendido a que ahora no estamos motivados, sabemos cómo tenemos que ir hacia la motivación, ¿no? Y eso es. Claro, yo qué sé, yo vengo como digo, empecé, con un sensei japonés, Shingo Sensei no me dijo hola, pero por como 4 o 5 años, ni hola, ¿no? Ni la hora te daba. Digo, eras aire, no existías. Lo único es, sabías que él estaba consciente que vos estabas ahí porque de vez en cuando te pegaba. Pero si no, no había motivación ninguna, absolutamente nada, porque no te había ni feedback, no te decía está mal. eh, hacía así, te daba cuatro sopapos y seguía de largo. Después volvía y decía, no, hacía así, 4 sopapos y seguía de largo. Nunca te enterabas si cuándo lo hacía. Y me acuerdo que en algunos momentos, ya después de pasado unos años, no me decía nada, no me decía ni bien ni mal y no me pegaba tampoco. Y yo empecé a pensar, bueno, o estoy haciendo todo espectacularmente bien, o lo estoy haciendo todo espectacularmente mal y ya ni ganas le dan de, de hablar. El maestro Hiruma en los cursos que íbamos nosotros ni te miraba, o sea, era motivación cero, era casi destructivo. O sea, ibas a que te destruyeran directamente, psicológicamente. Y cuando yo recuerdo, bueno, hay que matizar que el quinto dan es el máximo grado que se hacía en Shotokai, ¿no? Con lo cual, tercer dan ya era un grado alto. Cuando yo saqué el tercer dan, vino y me abrazó, como diciendo, bueno, ya te voy a dejar un poquito, ¿no? Pero no o sea, si tú no estabas motivado, no iba a venir a motivarte. Y nadie nos ha pasado nada, quiero decir, estamos todos vivos y estamos practicando y porque hemos aprendido de otros sistemas, ¿no? Ahora parece que hay una cierta fragilidad en los alumnos
y hay que como que cuidar de ello en exceso, ¿no? Y es verdad que corres el riesgo, a mí me ha pasado hace 2 días, cuando los nuevos entran en mis dojos, los niños, yo los trato muy bien. Siempre, bueno, tengo mucha empatía por los niños, me gusta darles clases, son simpáticos, pero cuando veo que la actitud no es la correcta, porque no saben, entonces les aprieto, les presiono. Y cuando van, saben las reglas más o menos mínimas de comportamiento necesarias para progresar, porque si no sería una anarquía en el dojo, o sería como una guardería, entonces les aflojo. Y se me han quitado 2 porque dice que no están motivados, porque les corrijo mucho, etc. Es que motivar, que es jugar con ellos. Es que por eso digo que la motivación es un elemento importante para todos, para vivir, pero no es imprescindible para este camino. Si lo tenemos bien, pero si no, hay que buscarla, porque hay gente que no te va a motivar en la vida, ¿no? No, claro. Y el camino del karate es un camino solitario, ¿no? Lo hacemos juntos con otros, pero cada uno en su camino. Y bueno, a nivel de niños y de jóvenes cumple otro papel, otra función, incluso, bueno, la socialización y el de aprender las normas, de trabajar en grupo, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que hay, de elementos, y por eso la motivación y la guía y los límites y todo eso son cosas que el sensei tiene que hacer. Pero también siento también, como dice Daniel Sensei, que eh, hay que inspirar. El tema, una de las cosas, de los métodos que uso yo para inspirar y para motivar también, es hacerlo a través de otras personas. Porque cuando yo digo, no, por ejemplo, yo qué sé, hay que hacer así. Entonces ya veo en la mirada muerta de la persona que está pensando, sí, pero vos sos séptimo dan, naciste con un cinturón negro abajo del brazo y... eh, en cambio, si yo le digo a uno de mis alumnos intermedios, especialmente los jóvenes, ¿no? El segundo, tercer dan, digo, anda a trabajar con él y dile y mostrarle cómo se hace. Quedan mucho más motivados porque se identifican con la persona que les está enseñando, lo ven como una posibilidad, no lo ven como algo completamente utópico porque hay que entrenar 50 años para hacerlo, ¿no? Entonces, son los gajes del oficio, ¿no? Nos siguen escribiendo para que Es se que me va. sí, no, que iba a decir que las Dale, sí, estrategias de motivación son tan variadas eh, que casi todas funcionan, por lo menos temporalmente. Que el problema es que este tipo de motivación funciona temporalmente, ¿no? Que no es eterna. Yo, por Todas ejemplo, funcionan temporalmente. hago diferente a Jorge. Yo siempre saco a un alumno a que haga. Y cuando veo que no llega, entonces lo hago yo. Y me pongo de vez en cuando a entrenar con los... Vente, tú a entrenar conmigo, ¿no? Y entonces eso les motiva cuando veo a uno bajo. O sea, son diversas. Funciona en la mayoría de los casos y la gente se queda, pero sí, como no se tenga recursos para motivar al alumno, nos dura mucho, no todos, afortunadamente, pero mucho nos dura poco tiempo. Yo siempre pregunto al final, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo habéis sentido? Oye, ¿qué pensáis? Bien, porque os he visto bien y ya los motivo, ¿no? O sea, si esto sociológicamente está estudiado. Entonces, siempre es importante terminar en positivo. Decirle al alumno, saludos, os he visto ahí muy bien, seguir por ahí por esa línea, pero y entonces les da un poquito de vidilla, y entonces se van y cuando vienen, pues vienen con más ganas a la otra clase. Mi señora me dice, ¿tuviste un buen entrenamiento? Le digo, claro, fui yo el entrenador. Claro. Nos Sí, escribe además son Luciano. fáciles de manipular. No, que digo que Luciano, muchas veces da pena porque son fáciles de manipular, ¿no? Dice, es que es fácil de manipular. Luciano Ubiña nos escribe y dice, buenas tardes, un placer escucharlo siempre. La vieja escuela era tremenda. Sí, nos daban palo. Pero bueno, no quedamos tontos de tanto palo, digo. O sea, digo, a veces esas experiencias, aunque negativas, yo no las perdería, no las cambiaría, ¿no?
pero bueno, capaz que soy yo de masoca nomás. Alejandro Cavaliari Sensei dice, Sensei Parra, Sensei Alvarado, inspirar. En mi caso llevo años y años desde que comencé a dar clases, siendo a dar clases luego de 10 o 12 horas de trabajo, o en mis comienzos trabajaba y cursaba la universidad. Desde mis comienzos dando clases jamás he vivido de dar clases de karate. Creo que eso es una inspiración, un ejemplo hacia los alumnos. Así todos los alumnos danes te llaman o ahora te envían un WhatsApp diciendo, Sensei, trabajé todo el día, hoy no voy a la clase. O simplemente ponen excusas tontas para no ir porque tienen mucho trabajo o mucho que estudiar. Da mucha risa algunos de sus excusas. Eso, eso es así. Y pienso que aquellos que estamos acá en esto hace décadas y décadas, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo he trabajado con dos trabajos distintos, después ir al dojo eh, y bueno, eso el alumno no lo ve. Ellos nunca ven tu inversión porque se transforma en algo natural. Eh, o sea, se transforma en algo cotidiano, la inversión que hace el sensei. Espera que el sensei esté ahí bajo cualquier circunstancia. Eh, lo cual a mí no me desmotiva porque no lo hago por ellos, lo hago por mí, lo hago por mi compromiso con el karate. Y así venga ese alumno o no venga, yo voy a estar ahí. Y lo cual también me da un poco de paz porque yo sé que mientras yo viva, el dojo vive. Eh, no depende de nadie más. Y es una responsabilidad que acepto con humildad y orgullo también. Pero también me libera. El que venga es bienvenido y el que no venga tiene una decisión propia, ¿no? Gerardo Valves Sensei nos escribe. Felicidades una vez más, queridos maestros, amigos, por tocar todos estos temas que son importantes para el desarrollo del practicante serio. Gracias, Sensei, gracias por estar. Y, y ahora que viene Sensei Valves, me hace acordar de un aviso que tengo que hacer. Que el sábado que viene estoy de vacaciones visitando a mi familia en Suecia, así que vamos a emitir a la misma hora por el mismo canal, pero va a ser un video, no va a ser en vivo, eh, eh, porque no voy a estar en casa, no tengo posibilidad de emitir, no voy a tener acceso a internet de la misma forma. Pero simplemente el sábado que viene, después retomamos actividades normales. Julio Ariel Lucero Sensei nos escribe, no estoy hablando de las técnicas que desarrollamos. Todo lo que comento es en base a cursos continuos que realizo sobre psicología infantil, pedagogía y neurociencias. Eh, claro, Sensei, pero creo que estamos hablando de cosas diferentes. Nosotros no nos referíamos a niños, nos referíamos ya a alumnos adultos y- y avanzados, ¿no? También escribe, considero que no se puede educar como nos educaron a nosotros. Los niños y adultos de ahora no son los mismos de hace 20 años, por eso la motivación es indispensable para la continuidad y la trascendencia dentro del dojo. Creo que ahí estamos en desacuerdo, Sensei. Yo pienso que la lección es la misma. La lección es aprender a sobrevivir, aprender a vivir, aprender a florecer, no importa cuáles sean las circunstancias. Y si la motivación para hacer eso viene de afuera, en el momento que no esté esa motivación, nos vamos a desinflar. Por eso creo que llega un momento en el desarrollo del practicante que hay que estar sobre sus propios pies o morir, bueno, de forma figurativa, ¿no? Eh, Mm. De tal forma, sí, hay quizá pequeños matices de cómo vienen los alumnos, la diferencia. Por ejemplo, yo cuando empecé a dar clases, estoy hablando ya de hace muchos años, las motivaciones por las que venían los alumnos sí eran diferentes. Ahora los alumnos, el problema es que muchos no vienen, sino que los traen.
porque le falta, son nerviosos, hay que educarlos, no sé, son tímidos. Antes te venían porque habían visto una película de Kung Fu y querían hacer eso y pelearse y saltar y botar. Eso sí, eso es lo único que ha variado, pero el niño sigue siendo el mismo. A mí se me siguen quitando por los mismos motivos y se me siguen quedando por los mismos motivos. Claro, pero cuando nosotros estamos hablando de que sea un momento de no motivar a la gente, estamos hablando de adultos, estamos hablando de gente hecha y derecha, ¿no? Que son señores de su vida, dirigen la dirección de su vida, o sea, son los que deciden sobre su vida, ¿no? No estamos hablando de niños en formación. Claro. Después nos escribe Carpintero con K. Saludos de Galicia, Sensei. Saludos, Carpintero. Eh, y después nos escribe también Gerardo Valves Sensei. Nuevamente dice: mi evolución personal la voy sintiendo cada vez que sin darme cuenta comienzo a entender algo que en su momento o no comprendí o me pasó por alto. Esa es una excelente observación. A mí me encanta hacer notas cuando hago karate. Tener un librito a mano y hacer notas. Y me gusta, y tengo un montón de apuntes a lo largo de los años. Y me encanta abrir viejos apuntes porque me da una idea de cómo se ha transformado mi pensamiento. Y aparte del desarrollo de mi pensamiento en el sentido de que hay cosas que ahora les doy otro sentido, otro contenido a lo que escribí. Y también me da una pauta para ver, ok, en dónde estaba mi cabeza en ese momento, ¿no? Y me pasa muchas veces lo que escribe ahí Sensei, decir, esa no la había visto antes. Digo, o sea, eso. Bueno, la que siempre me ha pasado muchas veces y siempre me lleno me da vergüenza, es cuando Sensei me dice algo por enésima vez y me cae la monedita, digo, eso era. Después de 10.000 veces de que me haya corregido, ¿no? Y después me da vergüenza, pero digo, pero soy un boludo. Me lo tuvo que decir 10.000 veces para que para que me avive. Pero bueno, es parte de la... Sí, pero eso es inevitable, ¿no? Hay un tiempo que se madura para madurar y hasta que no se madura, pues no se comprende determinadas cosas, aunque parezca fácil, ¿no? Claro, aparte yo siempre tuve la ilusión de que el conocimiento era gradual, ¿no? Pero en realidad no es gradual. Das un salto cualitativo y te estás dando la cabeza contra la pared hasta que comprendiste y diste el salto, ¿no? Yo lo he explicado algunas veces, ¿no? Que yo cuando empecé a hacer... Yo leí el primer libro de Musashi, no el de Tokitsu, que no existía todavía ese libro, el que tiene todo el mundo, ¿no? Ese finito. Yo lo veía desde la perspectiva del karate, como en karate también se habla a veces de mano espada, algunas tácticas parecidas. Yo creía que tenía el conocimiento muy cercano a lo que decía el libro, ¿no? Hasta que empecé a hacer sable. Unos tiempos, como 5 o 6 años después de profundizar en el sable, volví a leer el libro y entonces dije, no tiene nada que ver con lo que yo entendía, ¿no? Aunque yo creía que sí. Entonces, fue un punto de inflexión en mí porque de alguna manera modificó no solo mi forma de entender el sable, sino también como yo había entendido el karate. Sí, entonces yo sentí ahí una evolución, ¿no? Por ejemplo, las artes transversales, ¿no? También nos sirve para medir nuestra evolución. Es otro de los puntos. Y para comprender determinadas cosas que damos por hechas, que nos damos cuenta que a lo mejor... imagínate, alguien cree que sabe barrer, da un barrido, hace una shibarai, se apunta a judo y se da cuenta que su cuerpo realmente no sabe barrer, ¿no? Entonces su nivel de comprensión varía, ¿no? Entonces todo el tema del trabajo de otras disciplinas, ¿no? La ausencia de prejuicios, ¿no? Sobre otras cosas, cómo miramos otras cosas también es un punto que yo tengo en cuenta a la hora de valorar mi evolución, ¿no? Cómo miraba yo otros sistemas hace unos años y cómo los miro ahora, ¿no? Cómo soy capaz, más que mirarlo, cómo soy capaz de verlo. Claro. Al principio siempre estamos, bueno, como en la niñez, ¿no? Mi papá es más fuerte que el tuyo.
mi estilo es mejor que el tuyo, mi sensei es mejor que el tuyo. Pero hay gente que sigue así después de 50 años, que sí que no es algo personal, al fin y al cabo es una esencia personal o a lo mejor una comprensión personal. Lo que tú dices, un día te das cuenta de que todo aquello que desechabas por motivos X, a mí me pasó en ese caso con el tema del sable, pues se abren puertas y dice, fíjate lo que me he perdido durante todo este tiempo, ¿no? Y todo por prejuicios, ¿no? Claro, exactamente. Mira, Mario Bordón Sensei nos escribe, dice, en mi caso tengo un indicador que me guía. Cuando empiezo a sentirme incómodo con algo y siento torpeza o malestar en aquello que supuestamente ya entendía, me doy cuenta de que comienzo el proceso de saltar al siguiente nivel. Eso es una buena experiencia porque quiere decir que te estás poniendo, estás saliendo fuera de tu zona de confort, ¿no? Eh, y ahí pienso que tú lo nombraste la pasada, pienso que no lo hablamos todavía, me parecería que quizás porque es tan evidente, pero igual hay que decirlo, el nivel de habilidad. Tu nivel de habilidad física, técnica, ser, tiene que incrementar. Eh, a mí me pasa que aquí en Dinamarca yo tengo, me llaman a distintos dojos para que dé clases o para que los ayude con exámenes, etcétera. Y a veces me pasa que llego a un dojo y los veo mover, no sé cuál es el instructor jefe. No puedo discernir cuál es el instructor jefe porque están todos más o menos en el mismo nivel. Y yo digo, siempre en mi dojo digo, que vean quién es el instructor jefe. Si no se dan cuenta, hay que cambiar de instructor jefe. Si la técnica... O ponerle el cinto blanco a todo, te queda en negro, ¿no? Eso es lo que hace, es la norma, pero digo, a lo que me refiero es que la habilidad tiene que estar ahí y tiene que ir incrementando. Claro, la- los ámbitos de la habilidad también cambian, porque sí, es posible que cuando tenía 22 y estaba dando mis primeros pasos, me interesara poder hacer un Toby Yoko Geri. Ahora ni se me pasa por la cabeza, pero puedo hacer cosas que ni se me imaginaba, no sabía que se podían hacer. Incluso cuando veía a mi sensei, me parecía esto no es humanamente posible. Tiene que haber algo sobrenatural en lo que hace este hombre. Y ahora que comprendo cómo lo hacía, qué es lo que hacía, lo puedo hacer yo también y no tiene nada, absolutamente nada sobrenatural. Es biomecánica común y corriente. Pero cuando no tenés las herramientas para verlo, no lo puedes hacer, ¿no? O sea que la habilidad física Pero, tiene que ser incrementada. pero la habilidad no se. Yo ahí matizaría que no se debe de valorar solo en cuanto a destreza deportiva, en cuanto a la capacidad de que una persona de forma, cuando es más joven las puede hacer. Yo sigo saltando, pero evidentemente mi salto no es tan poderoso ni tanto como ya hacía cuando era más joven, ¿no? Que me permitía, mis articulaciones me permitían hacer esas cosas. Hay otro punto que es cómo se simplifica el movimiento, cómo se ha llegado a un punto de naturalidad que ahí sí lo ve. Mis alumnos están haciendo catas y alguien que ve de fuera, si en ese momento entro yo a hacer catas, ellos notan rápidamente la diferencia. Y a lo mejor no está tanto en la destreza de cuánto levanto yo la pierna en un Yokogeri o de lo rápido que me muevo, sino en ese punto de naturalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, detesto, lo digo porque es como detesto yo a los maestros, ¿no? En la forma que, mientras de boxeo, tú lo ves y tienes ese simplicidad, ese haber quitado, ¿no? Todo lo que sobra, de moverse, de estar pam, 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 pam. Y ya no es tan rápido como sus campeones. Pero su forma tan característica de moverse, de esa madurez de movimiento, es lo que hace ver que, bueno, que él es el maestro, ¿no? Y que ahí hay que hacer lo que él dice, porque ese nivel de destreza, de habilidad que va más allá de la estética o de la demostración, son años de entrenamiento.
Y Bueno, pero a eso es quizá... lo que yo me refería con habilidad. Yo no me refería a destreza Exactamente. atlética, porque Ujú, nuestra fuerza, nuestra capacidad cardiovascular, todo eso disminuye, nuestra masa muscular, ujú, todo eso disminuye. Pero cuando uno ve a una persona con habilidad, que ha profundizado habilidad madura, viene por ahí. Y si ujú. uno ve, si uno lee históricamente, los maestros de karate, digo, maduraban alrededor de los 50, 55 años, era donde tenían su mejor karate, ¿no? Eh, Desde el punto de Sí, vista físico. ujú, Eh, y pienso que a eso apunto yo también, Pepe. O sea, ver eso es. la técnica integrada, ¿no? O sea, la técnica cultivada e integrada al sistema biológico, al sistema de movimiento de la persona, ¿no? Es, Sí, pero a mí se me dio un caso, yo que tú te refieres a eso porque ya nos conocemos y aparte que esto lo hemos mm, hablado montones de veces. mm, Pero a mí se me dio un caso donde fui a un dojo. Yo hubo una época cuando ya dejé la escuela antigua porque estuve un poco, creo que le pasa a todo, un poquito así perdido porque estás buscando, estás viendo, tratas con uno, tratas con otro y yo lo vas quitando, poniendo, quitando y poniendo, ¿no? Y fui a un dojo donde quería preguntar qué hacían y me invitaron a ver y demás. Y el maestro, cuando se puso a hacer catas con los alumnos, para que viera yo también un poco, yo y alguno más que también había coincidido que iba a ver la clase, y su forma de intentar ver que él sabía más, que era el maestro, es más tensión, claro, más, más, más velocidad. más velocidad, más... Y me pareció tan infantil que dije, no, no, este dojo no. No, no, ¿sabes? ¿No? Quiere decir que la forma de valorar que él tiene de las destrezas no es de lo que nosotros estamos hablando, pero desgraciadamente existe, existe. Justamente, justamente. Mira, Mario escribe, ponerse un cinturón de colorines es lo fácil. Si no existe destreza, pero solo teoría, es como un militar que sabe armar un rifle, pero no tiene puntería. Claro, digo, lo que pasa que en el mundo del karate, a esta altura hay un montón de factores que no tienen, que pesan, que poco tienen que ver con el karate. Y Alejandro Cavalieri Sensei dice, yo siempre digo a los alumnos más jóvenes, si yo puedo hacerlo, ustedes deberían poder hacerlo mejor. Y eres diplomático. Yo les digo, si un viejo y gordo como yo puede hacerlo, ustedes tienen que poder hacerlo. Este, pero estamos en la misma, Sensei. Eh, lo que pasa que en realidad lo que estamos hablando es hablando también de la intención que le estamos dando al entrenamiento, ¿no? Eh, Porque no sé si es algo de lo que en los últimos tiempos soy más consciente o es porque ocurre más. Pero me pasa de tener alumnos que hacen todo, pero sin intención, ¿no? Hacen todos los movimientos, los que hay en el momento correcto, pero todo sin intención, todo al mismo nivel, ¿no? Es como, este, donde yo paro la clase y los mando para la casa, porque no les aporta nada el entrenamiento con ese tipo con esa falta de intención. Les digo que el karate, el 99% del karate no es lo que haces con el cuerpo, es lo que pasa en tu cabeza. Eh, eh, los botones que apretás en tu cabeza, la energía que le pones, la intención. eh, y, y bueno, no me pasa tanto entre los adultos, pero me pasa más entre los muchachos jóvenes no sé si es como dice Pepe, que es porque no vienen, sino que los mandan, los traen. eh, pero he notado una diferencia con los años, ¿no? Eh, Luciano Ubiña nos escribe y dice, en sintonía con lo que comenta el sensei Garibaldi,
Mi avance pasa por la amplitud de herramientas de combate que voy adquiriendo, perfeccionando las que ya tenía, etcétera. Cosas que solo se pueden medir en la lucha, en el combate. Y después lo aprendido en el dojo, poder por analogía aplicarlo a los ámbitos de mi vida cotidiana, que tal vez es lo más rico. Recién mencionaron a Musashi. Cuando uno lo lee, especialmente el libro de los 5 anillos en su capítulo sobre el vacío, es inevitable darse cuenta de la riqueza que nos aportan en la vida las artes de combate. Sí, los 5 anillos es un libro espectacular. Eh, recomiendo la la traducción y los comentarios, la versión hecha por Kenji Tokitsu Sensei que nombró José Sensei hace un momento, que es un budoka, el que hace la traducción y los comentarios, y realmente nos permite comprender lo que está pasando en ese libro de una forma mucho más profunda que leyendo las otras versiones hechas, traducidas por no budokas. Aparte es una... Sí, además tiene la versión es un- antigua tiene mucho de zen, de mm, interpretación desde lo profundo. Y aquí habla de otra cosa. También trata claro, ese tema, pero habla de táctica, de conclusiones a las que llegaba, por qué hacer una cosa y no la otra. y Kenji Tokitsu Sensei tiene el pedigrí cultural, pero también tiene conocimiento suficiente de japonés antiguo, etcétera. Bueno, es japonés, pero tiene también sobre el japonés antiguo que le permite, y como tiene experiencia en las artes marciales, tanto del karate como del kenjutsu, etcétera, le permite comprender lo que realmente quiere decir eh, Musashi en su libro. Está espectacular, Luciano, te lo recomiendo. Kenji Tokitsu se llama el autor del libro, o el comentarista del libro de los 5 anillos de Musashi. Está espectacular, es un libro que no debe de faltar en la biblioteca de ningún karateca. Bueno, Sensei, me parece que el Sobre este, tema ya... sí, no, Sí, dale. sí, no, sobre lo que habla Luciano, yo tenía otro punto apuntado aquí, que habla de los recursos tácticos precisamente, ¿no? Mm. Cómo poder usar nuestras técnicas en diferentes contextos. Eso también es una forma de que nuestro karate ha evolucionado, ¿no? Casi siempre tú me atacas A, yo te ataco B. Y así durante. Lo hago más rápido, lo hago más perfeccionado, pero siempre en un contexto más o menos fijo, ¿no? Bueno, lo que Y cómo dice se Luciano ahí, acerca a ese. lo que dice No, eso Luciano y cómo se ahí, acerca a la realidad. no, claro, bueno, pero lo que dice Luciano ahí va en total sintonía con la forma de pensar que tenemos nosotros sobre el karate, hablando de táctica, pero realmente el esquema, la teoría de la táctica, de lo que es la táctica y cómo se aplica, no es algo que yo haya experimentado en la gran mayoría de los dojos. Es algo que no se toca, no se aprende, no se enseña, no se practica. Eh, Eso es un tema aparte, tendríamos que hacer un episodio sobre eso. Pero bueno, sabes que si en tu práctica no se entra en esos ámbitos, sabes que te falta un nivel de evolución básico. No puede haber conflicto humano sin táctica y estrategia. Si no sos consciente de esos conceptos y cómo aplicarlos a tu karate, te falta un nivel básico de evolución. Eh, y eso nos lleva también, me parece que el tema está quedando, está siendo agotado, pero me da la oportunidad porque distintos oyentes me escriben y me hacen preguntas y me gustaría responder. Porque en el podcast, no el anterior sobre Motu, pero el que hicimos 2 semanas atrás sobre el karate funcional, eh, me hacen una pregunta muy concreta, pero ¿cómo se entrena? ¿Cómo se hace para entrenar karate funcional? ¿Se le pega al compañero? Eh, eh, y me gustaría
hablar sobre el tema, hacer un paréntesis sobre el tema y hablar sobre esto, porque me parece que es esencial para la identidad del podcast de poder ser un faro para todo aquel que busque más allá, de, bueno, de poder darles una mano de cómo empezar a utilizar el karate que ya tienen eh, y descubrir estas cosas que están ahí adentro, están contenidas dentro del karate que ya tienen. Simplemente aprender a abrir la puerta, ¿no? Y sacar la información. Y me gustaría por empezar diciendo que no hay una forma de hacerlo. Lo que sí hay son conceptos en común y después las metodologías varían de sensei en sensei. Bueno, aquí tenemos dos personas que hace décadas que trabajan en esta dirección del karate y bueno, podemos contar más o menos cómo pensamos y cómo estructuramos nuestra práctica y nuestra enseñanza en el dojo. ¿Te animás, Sensei? Sí, bueno, uno de los puntos importantes es que nosotros todo lo que hacemos al aire lo hacemos luego con un compañero. O sea, siempre nosotros hacemos contacto. Lo que ocurre es que el contacto no tiene por qué ser el cuerpo del oponente, sino tiene sobre manopla, PAO o diferentes protecciones, ¿no? Que nos ayuden a hacer un contacto y no lastimar al compañero. Con lo cual, eso te va reeducando en una distancia adecuada, una distancia real, no una distancia que te marca un quijón determinado, y te va dando también la experiencia del golpe, la estructura. Lo hacemos en diferentes niveles, por ejemplo, desde estático, desde estar en el sitio, hasta estar en movimiento. El otro es alguien que se mueve y nosotros vamos realizando la técnica. Entonces, nuestro quijón, lo que se llama quijón en karate clásico, a los niños sí lo trabajo mucho con ellos, con los principiantes durante un tiempo, pero después lo dejamos un poquito de lado y buscamos algo más, un quijón menos formativo y más funcional. El sistema defensivo nuestro no tiene absolutamente nada que ver con el sistema normal de Ageuke contra Bizuki, que Danbarai contra Megeri, por ejemplo, sino que lo que buscamos es que ese tipo de movimiento tengan diferentes contextos, que puede ser o bien sobre atemis, o bien sobre agarre, o bien son proyecciones, o incluso lusaciones en algunos casos, como puede ser sotouke sobre el codo del oponente, por ejemplo, ¿no? Luego intentamos que eso mismo que se hace en la primera parte, lo que hacemos por pareja, esté también en sintonía, que tenga táctica. Todo lo que hacemos tiene que estar bañado de táctica. No hacemos ningún movimiento coreográfico. Y luego cuando trabajamos kata, el kata todos los movimientos tienen que tener lo mismo, táctica, que sean lógicos, que tengan una rápida respuesta, no se busca el combate por el combate. Y luego de cara al combate, lo que nos llamaríamos kumite, ¿no? Lo que llama todo el mundo kumite, es una parte que usamos para aumentar la experiencia que nos adquiere los otros ejercicios, ¿no? Que es como la culminación, digamos, ¿no? Y ahí depende del alumno, del tiempo que lleve, trabajamos diferentes niveles de intensidad, ¿no? Desde un contacto suave, pero siempre contacto. Nunca tiramos al aire, los puntos no valen, o sea, no puntuamos nunca, sino que si tú golpeas, puedes seguir golpeando o quitar para que no te golpeen. Y los alumnos que llevan más tiempo, pues bueno, el tipo de trabajo que hacemos un poquito más intenso, ¿eh? Y trabajamos siempre sobre eso, táctica, estrategia, movimientos naturales que tengan una razón de ser, ¿eh? Y luego, pues sobre esas ideas, pues organizamos las diferentes clases, que pueden ser más específicas o más variadas, ¿no? Depende del día. Bueno, yo para mí lo que define un buen karate, no, vamos a empezar de vuelta. Para mí lo que define el karate es el kata. O sea que los katas definen el contexto técnico-táctico del karate. Por eso reacciono tanto contra aquellos tipos de karate donde en el momento de hacer combate
dejan las técnicas del kata de lado. O sea, quiere decir que dejan el karate de lado. Entonces, igual que dice Sensei, entrenamos poco Kihon, porque entrenamos mucho kata. O sea, el entrenamiento de Kihon nuestro es entrenar kata. Mati, ¿sí? Jorge, antes que se me olvide, porque en este punto lo entendemos los dos iguales. Hay que entender que el tipo de kata que hacemos nosotros no tiene absolutamente nada que ver con el kata diseñado geométricamente y basado en una influencia muy claramente de arriba, donde hay un ritmo, una intensidad, sino que el kata, las técnicas que hacemos en el kata son muy diferentes a lo que se puede ver a lo mejor en un kata más estándar, ¿no? Es un kata que trasciende el Yunsuki, el Gyakusuki, el Maigiri. Tiene mucho más, ¿no? Entonces, también de la misma perspectiva que dice Pepe Sensei, trabajamos siempre con contacto, no con contacto sobre el compañero, pero sino que también con la bolsa, la maquiguara, manoplas, etcétera, etcétera. También trabajamos mucho con combinaciones que están en directa relación al kata, al bunkai del kata. O sea que trabajamos en el aire con la combinación, con combinaciones concretas, y después trabajamos con compañeros con las mismas combinaciones. O sea que sacamos, después de un análisis táctico del kata, es un kata donde estés a distancia corta, donde estés agarrando, estés sofocando, estés eh, haciendo proyecciones, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas las extraemos, las sistematizamos en combinaciones y entrenamos eso como combinaciones, y después trasladamos exactamente las mismas combinaciones a hacerlas con un compañero. Desde el punto de vista táctico técnico, trabajamos mucho con el Kakie, o sea, trabajamos con atributos marciales desde el punto de vista estructural en una situación dinámica, cuestión de poder aprender a trabajar con las energías y la estructura propia y la del oponente, eh, dentro de un marco restringido que cada vez se va ampliando más. Y también tenemos mucho entrenamiento situacional, que partimos desde escenarios cooperativos y después los hacemos, compartimentamos la realidad y trabajamos en escenarios que no son cooperativos, pero que trabajan con trozos pequeños de la realidad. O sea, por ejemplo, trabajar en el suelo, trabajar desde agarres o trabajar desde uno que te agarra y te golpea. O sea, cuestión de que sea seguro poder manejar esa realidad y ese entrenamiento sin las grandes lesiones, ¿no? Después trabajamos mucho desde el punto de vista estructural y energético, tanto propio como la del oponente, ¿no? El Goju, el Yin Yang, cómo trabajar con ese tipo de transiciones, ofrecer vacío cuando el oponente intenta llenar, o llenar cuando el oponente intenta dar vacío, ese tipo de cosas, ¿no? Y trabajamos con un contexto técnico pura y exclusivamente del kata. Y cuando digo kata, tengo que matizar, porque sí, trabajamos con el legado de Itosu, para bien o para mal, con la parte de los Pinan y eso, pero también trabajamos con una serie de katas anteriores, ¿no? Que vienen pre-Itosu, que viene todo por Aragaki Seisho, que tienen un espectro técnico totalmente diferente. Y al venir yo del Wado Ryu, que es una mezcla de Yoshin Ryu Jiu-Jitsu con karate okinawense,
también tenemos todo un legado técnico de derribos, de luxaciones, llaves, etcétera. Así que trabajamos también todo ese universo. Y bueno, Sí, esa también es... la parte psicológica también se trabaja y sobre todo en ejercicios que nosotros llamamos correctores. Cuando me refiero a nosotros, me refiero a lo que hacemos nosotros en Cobuca, en nuestra escuela. Que Jorge he visto que lo trabaja, pero no sé si lo llama así. Y es que es trabajar casi siempre se trabaja desde un punto de vista donde el que recibe gana. Es decir, el otro crea los medios adecuados para que tú le derrotes, ¿no? En este caso también partimos desde la parte donde tú estás perdiendo, donde tienes puntos de debilidades y tienes que resolver desde esa visión. Él, por ejemplo, la hace en el suelo, ¿no? Cuando el otro se tira encima y se tiene que escapar. Y entonces eso se tiene en cuenta la parte psicológica, que es muy, muy importante dentro de cualquier arte que busque la funcionalidad, porque la técnica no te sirve para nada, porque si te tocan y te da miedo, pues... Claro. Y una de las partes también es que te toquen, aprender a recibir para desdramatizar, para aprender a saber que sí y que no, porque el cuerpo te puede doler incluso dándote con el dedo, ¿no? Pero el efecto que produce ese golpe quizás sea lo más difícil de tratar en un combate, de gestionar. Y entonces esa parte la tenemos en cuenta trabajando también ejercicios específicos de colocarte en la pared y el otro te golpea, tú tienes que ir protegiéndote y sobre todo observándote qué sientes, ¿no? Cuando el otro te ataca. Porque muchas veces lo que tú sientes, la intensidad del otro es relativa. Claro, no sé quién dijo, pero me parece excelente. Habla de que eh, el dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes. Son El dolor es la información física que recibes, el sufrimiento es el valor psicológico que le das. Y eso se puede trabajar, se puede administrar con entrenamiento. Sí, nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, ese tipo de cosas trabajamos del suelo. Cuando alguien que pesa 80 kilos se te tira encima y no te deja respirar y te está intentando estrangular, te puede causar grandes niveles de angustia. Aunque sepas que si golpeas el piso te va a soltar, ¿no? Yo recuerdo que una de las noches que dormí mejor fue haciendo BBG, que el valor de ella atrás, y hice trabajo en suelo y la presión era tan grande que ese día dormí como un niño chico. No tanto por el esfuerzo, sino de estar zafándote, te voy por aquí, ay, me tengo que zafar. La mente no está acostumbrada a lo mejor a ese tipo de trabajo. A lo mejor yo sí estoy acostumbrada más a golpes, pero a Claro. eso de que me estrangulen, que me inmovilicen, tengo menos habilidad interna. Y eso también es importante trabajarlo, ¿no? Aquello que no te sale. Claro. Pero seguro, nosotros siempre trabajamos desde una óptica táctica. Por ejemplo, nosotros no nos gusta ir al suelo. Entrenamos porque nos gusta levantarnos. O sea, desde un punto de vista táctico, no queremos ir al suelo, entonces intentamos trabajar de cómo evitar esa situación y si nos llevan, cómo salir de ella lo antes posible. Porque desde un punto de vista de defensa personal es nefasto ir al suelo, porque mientras estás revolcándote con uno, el otro te patea la cabeza. Entonces, es eso lo que hacemos a nivel metodológico en un dojo que intente trabajar con carácter funcional. Después hay 10.000 cosas que se... 10.000 herramientas que se que se utilizan en el camino, desde Kote Kitae hasta la Makiwara, hasta, digo, lo que todos conocemos, ¿no? Las lagartijas, el Hoyo Hundo, el entrenamiento físico, bueno, hasta la meditación, ¿no? Pero bueno, no quería dejar pasar el episodio de hoy sin responder esa pregunta porque me parecía que era vital. Nos escribe Marcelo Salazar, Sensei, que dice: buenas noches, Sensei Jorge, Sensei José. Hoy no me es posible estar en vivo. Mañana escucho completo. Como siempre, sé que voy a aprender mucho. Muchas gracias, Marcelo Sensei, por estar siempre ahí, aunque incluso cuando no tenés tiempo. Muchas gracias. Bueno, Sensei, me parece que estamos llegando a un fin natural
de este episodio. Les recuerdo que emitimos mañana, sale el audio de este podcast. Nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast. Recuerden suscribirse a nuestro podcast. Y nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, y si no, también aquí en nuestra página de Facebook. El sábado que viene emitimos a la misma hora, pero va a ser un programa en diferido, porque como ya dije, no voy a poder estar, pero volvemos en vivo y en directo nuevamente el sábado posterior. Y sin más, los dejo. Esto ha sido todo por hoy. Un abrazo, Sensei. Gracias por haber estado. Gracias. Adiós a todos.